del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Quiero hacerles una pequeña pregunta. A ver, ¿quiénes estuvieron en alguna de las misas en español el domingo pasado aquí en nuestra iglesia de la Purísima? A ver, levante la mano sin miedo. ¿Quiénes estuvieron en la misa de 8 o de 12, de 6:30? Muy bien, muy bien. Bajamos la manito, buen número. Muy bien. A los que nos acompañaron la semana pasada, vamos a hacer un test, una pequeña prueba, ¿ok? ¿Cuál fue el mensaje principal la semana pasada? ¿De quién hablamos? De la función que tiene que tener A ver, ¿de quién hablamos la semana pasada? No voy a hacer que vinimos a calentar asientos nomás, a calentar banca. Hablamos de dos funciones que tiene que tener todo por ahí. Alguien que salga de toda la comunidad. Ajá, ¿qué funciones tiene que tener todo profeta? Y dijimos que tenía que tener, bueno, cada profeta tiene muchas funciones, pero digamos para hacerla más sencillo, dos grandes funciones. Una era la de anunciar, muy bien, anunciamos a qué cosa, a Jesús, anunciamos la buena noticia, la palabra de Dios, anunciamos el reino de Dios, y también a la vez que anunciamos tenemos que más fuerte, denunciar. Decíamos, tenemos que decir abiertamente lo que va contra los valores del reino. Si alguien está faltando a la verdad, pues tengo que intervenir, no puedo hacerme loco, la loca. No, conmigo no es. No, hermano, no fue realmente así como usted lo está diciendo, ¿no? O nos ponemos a chismear, a hablar a las espaldas de otra persona. Tengo que intervenir y decir: hermano, disculpa, si esa persona no está presente, mejor no toquemos su nombre, ¿no? En una reunión que vayamos a tener, podemos hablar del tema abiertamente cuando el hermano esté presente. Entonces, hay muchas formas de defender un poco los valores del reino, anunciarlos y también denunciar cuando estamos yendo en contra de los valores del reino. Y el Evangelio de hoy, la palabra hoy, nos invita a pensar y reflexionar en un tema que está muy ligado al ser profeta. Y nos habla de la misión, de cómo Jesús manda a sus discípulos como misioneros a anunciar justamente esa palabra. Y hay dos grandes aspectos también en la misión. Un aspecto tiene que ver más con el fondo, con el contenido, y el otro aspecto tiene que ver más con la forma de cómo realizar esa misión. Así que vamos a hablar de esas dos cositas esta tarde. Yo siempre digo, cada domingo es bueno que nos llevemos a casa algo. Yo no voy a hablar 30 minutos y un montón de cosas porque después digo, y al final padre Carlos de qué habló, ¿no? Habló, y al final yo me confundí porque no sé
¿Por dónde comenzó y por dónde terminó? Entonces, cositas concretas. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar a casa este domingo sobre la misión de la iglesia y la misión de cada uno de nosotros? ¿Cuál tiene que ser el contenido de esta misión? La iglesia, cuando predica, cuando tiene su misión, digamos que tú formas parte de un grupo parroquial o de repente en tu trabajo, en tu lugar de estudios, ¿cuál es el contenido? ¿Qué cosa tienes tú que anunciar? ¿A qué o a quién? ¿Qué es lo que tengo que yo anunciar? ¿A quién tengo que anunciar o a qué tengo que anunciar? El Evangelio, y ligado al Evangelio, ¿quién sería? A Jesús mismo. Ese tiene que ser el contenido de toda misión. Entonces yo no me muestro como el gran ejemplo, sino muestro a quien debemos de seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive el sacerdote no tiene que decir sígame a mí, sino tiene que llevarnos todos hacia Jesús. Jesús es el contenido de nuestra misión. Entonces, cuando yo quiero hablar a otros sobre la religión o quiero hablar sobre la Iglesia Católica, tengo que centrarme en una persona, la figura de Jesús, y con eso tengo un montón para hablar horas de horas. Y junto al contenido que es Jesús mismo, ¿cómo tiene que ser nuestra predicación? ¿Cómo es que yo tengo que hablarle a un compañero de trabajo o de estudios o a un familiar o a un amigo de Dios o de Jesús? ¿Cómo tengo que hablar? De manera, ¿cómo tiene que ser? De manera, respetuosa, está bien, muy bien. La fe nunca tiene que imponerse, ¿no? Se propone, pero no se impone. ¿Qué más? Humilde, de manera humilde. Hoy el Evangelio decía la importancia de la sencillez para evangelizar. Entonces, puedo evangelizar con una sonrisa. Puedo evangelizar escuchando. No siempre tienes que decirle a la otra persona, es que tú tienes que hacer así, 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 así. Escúchale primero cuáles son sus problemas, sus dificultades, por qué crisis está pasando, y estás evangelizando, estás trayendo a Jesús, ¿sí? Entonces, el contenido es Jesús. Y la forma es una manera humilde, respetuosa, sencilla, ¿sí? Proponemos nuestro punto de vista. El otro día hablaba con unos amigos y me decían, Carlitos, para que no discutas con nadie, nunca hables de política, ni hables nunca de religión. En cierta parte tiene razón. Cuando nosotros hablamos de religión, a veces tendemos a querer imponer. Es como una competencia, ¿no? ¿Quién puede más? ¿Tu Dios o mi Dios? ¿Quién puede más? ¿Qué es más importante, tu iglesia o la mía? Les cuento una anécdota que contaba en la misa de las 8, por ejemplo. Mi hermana lleva 30 años con su esposo que es musulmán. Y justo hace poquito se han casado por la Iglesia Católica. Él es muy respetuoso, no tienen ese problema. Y cuando los hijos, siendo pequeños, recuerdo a mis sobrinos, venían acá a la iglesia, ¿sí? Él les decía, sáquense sus gorras, porque están en un lugar santo, siendo él musulmán. Es una forma de mutuo respeto y de poder proponer nuestra fe. Entonces yo cuando hablo con él, siendo musulmán, aprendo mucho de él. Estamos compartiendo nuestra fe. Yo no le trato de imponer, pero él tampoco me trata de imponer. Estamos compartiendo la fe. Yo le muestro la figura de Jesús y él se queda sorprendido y me dice, sí, para nosotros Jesús no es Dios hecho hombre, para nosotros es un profeta nada más. Comienza a pensar, ¿por qué para nosotros es importante Jesús? Sin imponerle, de manera humilde, respetuosa. Quiero terminar con una reflexión. Hoy no está muy de moda hablar de religión. Nadie quiere sonar como aburrido, ¿no? Entonces, más sencillo es hablar del último partido de soccer, ¿no? De la Copa América, o de repente hablar de la Eurocopa, ¿no? Es más fácil hablar de eso porque no nos compromete mucho, ¿no? O hablar del clima, ¿no? Oye, el clima tan raro que está. Un día está más oscuro, otro día no. Más fácil. Pero cuando se trata de hablar de la fe, nos cuesta, nos da vergüenza, nos da pena. A veces decimos, ay, no, porque no sé cómo defender mi fe. Si me hacen una pregunta, me voy a quedar en el aire. No es muy comercial hablar de la fe, pero hoy
el Evangelio nos invita a ser misioneros. Quiere decir que podamos hablar de Jesús con lo poco o mucho que saben de Él. Yo sé que todos ustedes, de una manera muy diversa, tienen una experiencia con Jesús, por eso están esta tarde con nosotros. Si no creyéramos en Dios, si no creyéramos en la iglesia, si no creyéramos en Jesús, no estaríamos, yo creo, aquí, ¿no? Entonces, estamos porque nuestra fe está allí. Es cuestión de alimentarla. Vamos a pedir al Señor esta tarde que nos ayude a poder ser buenos misioneros, poder presentar a otros la figura de Jesús con mucho respeto, con mucha humildad y sobre todo con mucha sencillez. Que así sea. Amén.